Muy buenos días. Me alegra mucho darles a todos y a todas la bienvenida a esta conferencia en el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente. En la Universidad de ANE hemos preparado una programación muy nutrida con el fin de abordar diferentes temáticas muy relevantes para celebrar justamente con acciones contundentes el Día del Medio Ambiente. Y hoy tenemos una conversación que es quizás una de las más urgentes y es la relacionada con la acción climática. Me da mucho gusto poder presentar hoy a tres invitados que nos acompañan con su experiencia y incluso desde diferentes lugares. Ahora tenemos a una persona de Perú que igual vive en Colombia, que es Nela Canales, a Joana Pinzón, que es colombiana y está aquí en nuestro país y se desempeña en el DNP, y a Sebastián Carranza, que es colombiano y está ahora en Panamá. Nela es investigadora del Stockholm Environmental Institute está desempeñándose aquí en Bogotá, en el Centro para Latinoamérica, y es líder de la línea de investigación en bioeconomía. Su experiencia incluye temas relacionados con financiamiento climático y en particular el tema de adaptación al cambio climático. Antes de estar en el SEI, en el Stockholm Environment Institute, Nela trabajó como investigadora para el Overseas Development Institute en Londres y como oficial para el desarrollo especializado en cambio climático en CARE de Perú. Joana es magíster en gerencia ambiental y profesional en finanzas y relaciones internacionales. Tiene una amplia experiencia en proyectos ambientales, sociales y en programas de responsabilidad social empresarial. Ha tenido como responsabilidad dentro de estas estrategias de responsabilidad empresarial impulsar acciones para la mitigación y la adaptación al cambio climático y sobre todo algo que está muy relacionado, que es la gestión de la biodiversidad. En los últimos 3 años ha estado desarrollando estrategias y promoción de instrumentos financieros y económicos que permitan la orientación de financiamiento hacia acciones asociadas a la biodiversidad y el cambio climático. Muy importante este enfoque porque sin financiación pues no se pueden realizar acciones contundentes. Actualmente ella es coordinadora de la gestión de cambio climático en el Departamento Nacional de Planeación. Y por último, Sebastián Carranza, quien es ingeniero químico y tiene un máster en energía y desarrollo sostenible, y también ha hecho estudios en gobierno y gestión pública. Se ha desempeñado como servidor público en diferentes roles en el sector ambiental en Colombia, como docente de cambio climático, y actualmente trabaja en el programa del medio ambiente de las Naciones Unidas, en el PNUD, PENUMA, perdón, para América Latina y el Caribe. Tiene especial interés en todos los temas relacionados con la implementación del Acuerdo de París. Entonces, bueno, tenemos aquí un panel de lujo. Mi nombre es Sara Veraguirre, yo soy la gerente de internacionalización y relaciones institucionales de la universidad y como dije anteriormente a nuestros participantes, este es un tema muy relevante y que está totalmente relacionado con la visión global de esta universidad. Entonces, bueno, así quiero dar inicio a este conversatorio y Nela nos va a acompañar con un pitch inicial que puedes empezar ahora. Tienes aproximadamente 10 minutos para darnos una introducción a este tema. Muchas gracias, Nela. Muchas gracias, Ana. Como bien has dicho, mi rol en este webinar en este momento es dar un panorama internacional sobre la acción climática como introducción al panel y a la conversación que vamos a tener en unos minutos. Y para ello voy a hablar específicamente sobre la postergación de la Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático, o COP. Como ustedes saben, en noviembre de este año se iba a realizar la COP26 en Glasgow, en el Reino Unido. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, el viernes de la semana pasada se aprobó oficialmente la postergación de la COP por un año, es decir, hasta noviembre del 2021. En SEI le hicimos una entrevista a Richard Klein, que es uno de nuestros expertos en las negociaciones internacionales de la convención, y él nos explicó que esta postergación afecta las negociaciones principalmente porque hasta ahora el supuesto ha sido siempre que cada año va a haber una COP.
Entonces, las decisiones que se toman durante la COP a veces se han referido a un año calendario o a una COP indistintamente. Y esto significa que el aplazamiento de esta COP26 por un año completo significa que algunos de los acuerdos y de las decisiones que se iban a tomar a finales de este año, en el 2020, van a esperar un año y van a quedar en una suerte de stand-by hasta finales del 2021. Y en la práctica, esto significa que hay dos temas bastante importantes que se quedan sin resolver. El primero es la claridad sobre los mercados de carbono, que es muy importante para la mitigación, y el segundo es sobre la ambición de las contribuciones nacionales determinadas, o NDCs por sus siglas en inglés. Y a continuación voy a hablar sobre cada uno de estos puntos. Entonces, sobre los mercados de carbono. Como nosotros sabemos, como parte de la Convención de Cambio Climático, se establecieron mercados de carbono a nivel internacional, justamente para ayudar a los países con sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos mercados estaban regulados por un instrumento de la Convención que se llama el Protocolo de Kioto, que tuvo un primer periodo de compromiso entre el 2008 y el 2012. En el 2012, en la COP de Doha, se propuso una enmienda a este protocolo para contar con un segundo periodo de compromiso que fuera del 2013 al 2020. Sin embargo, este periodo no fue ratificado por el número mínimo de países que se requería, y aunque el protocolo de Kioto sigue vivo, es decir, todavía está en pie, es necesario tomar una decisión sobre qué va a pasar y cuál va a ser el proceso de transición entre el protocolo de Kioto y el acuerdo de París en referencia a los mercados de carbono. Lamentablemente, en las COPs anteriores no se ha logrado tomar una decisión al respecto y se esperaba que una decisión sobre los mercados de carbono se tomara en la COP26, en el 2020. Ahora, con esta postergación de la reunión, vamos a tener que esperar un año para ver qué pasa con este protocolo de Kioto. Y esto es importante también, no solamente para los países que tenían desde el protocolo de Kioto compromisos de reducción de emisiones, sino también para los países en desarrollo como los nuestros. ¿Por qué? Porque el protocolo de Kioto incluye un mecanismo que es el mecanismo de desarrollo limpio, en el cual los países en desarrollo podían formar parte y desarrollar proyectos de reducción de emisiones y luego vender certificados de reducción de emisiones a los países que tienen compromisos en el protocolo de Kioto. Ahora, mientras no hay una decisión sobre este proceso de transición, pues todo lo que se ha desarrollado dentro del mercado de Kioto queda un poco en el aire, y además todas las reducciones de emisiones que se han generado como parte del mecanismo de desarrollo limpio corren el riesgo de perder valor. Si alguno de ustedes está familiarizado con el MDL, pues sabe que es un proceso largo, complicado y costoso en sí mismo, sin tomar en cuenta el riesgo de pérdida de valor que tenemos ahora. Y en América Latina, los países más afectados por este proceso serían Brasil, que tiene 380 proyectos en el mecanismo de desarrollo limpio, México, que tiene 202 proyectos, y Chile con 119. Y el cuarto lugar lo tiene Colombia, con 77 proyectos que se han desarrollado bajo este marco del mecanismo de desarrollo limpio. Es decir, que esta postergación deja un poco en el aire un proceso bastante importante desde el punto de vista de la acción climática en mitigación, y también deja en el aire algunos de estos procesos en los cuales se ha desarrollado inversión en proyectos en la región y también en el país. Sobre el segundo punto, sobre las contribuciones nacionales determinadas. Como parte del Acuerdo de París, por primera vez, todos los países que forman parte de la Convención de Cambio Climático se comprometieron a desarrollar acciones climáticas tanto para adaptación como mitigación. Y estas acciones fueron propuestas en las NDCs. Se esperaba que hubiera al 2020 una actualización de estas NDCs y que estas actualizaciones sirvieran para incrementar la ambición de los países en lograr escenarios resilientes y limitar el calentamiento global entre 1.5 grados y 2 grados centígrados.
Además, la Secretaría de la Convención iba a tomar todas estas actualizaciones de los NDCs e iba a hacer un documento síntesis sobre este proceso de actualización para la COP26. Ahora, todo ese proceso se aplaza también un año. Eh, y esto significa, por un lado, que los países ahora tienen un año más para presentar sus NDCs y que también la convención tiene un poco más de tiempo para poder hacer este proceso de síntesis. Por supuesto, debido a la pandemia, los países se encuentran en este momento concentrados en responder ante el COVID-19 y probablemente este aplazamiento es bien recibido. Sin embargo, es necesario hacer un balance entre lo que estamos presentando en estas actualizaciones de los NDCs y tener mucho análisis también sobre los paquetes de recuperación económica frente al COVID-19. Mi colega Ivonne Lobos mencionó la semana pasada que es de suma importancia revisar la coherencia entre estos paquetes de recuperación económica y compararlos con las metas ya establecidas en estos procesos de la NDC y también con los objetivos de desarrollo sostenible, justamente para asegurar que estos paquetes de recuperación no generen un retroceso en el progreso y en lo avanzado en los últimos 5 años en temas de sostenibilidad. En la misma línea, el día de ayer, Nicholas Stern mencionó justamente que los paquetes de recuperación frente al COVID necesitan apuntar hacia generar un escenario mejorado, que si el objetivo es regresar al estado en el que estábamos antes de la pandemia, que realmente ese no debería ser el objetivo, no hay que hacer como un bounce back, sino la idea es aprovechar la oportunidad que tenemos ahora de generar un proceso de recuperación verde, resiliente, inclusivo y tomarlo como una oportunidad para cambiar de trayectoria. Y creo que eso es bastante importante en un escenario en el cual pues se nos viene un proceso bastante largo de recesión económica, de desempleo, en el cual los paquetes de recuperación económica de todos los países, porque esto es una pandemia, nos afecta a todos, van a tomar decisiones que pueden generar un locking en la trayectoria en la que estábamos antes o realmente un cambio hacia un mundo más sostenible. Y bueno, después de estos 2 puntos, le doy nuevamente el pase a Sara para continuar con esta conversación. Gracias. Muchas gracias, Nela. Pues nada, nos pones varios puntos que son pues, muy relevantes para este conversatorio. Hay cosas que están cambiando, los aplazamientos de la COP, las medidas de adaptación a la crisis actual han cambiado un poco el foco desde los gobiernos. Y bueno, es por eso que realmente aquí tenemos que empezar a hablar de un tema muy importante y es diseño y implementación de estas soluciones. ¿Qué está pasando? Ahora tenemos un lapso de tiempo en el que se va a postergar mucho más esa urgente acción, pero cuando hablamos de acciones climáticas nos referimos a unas soluciones integrales que deben incluir esas acciones en materia de adaptación y mitigación. Entonces, pues, yendo un poco al diseño y a lo que ya han venido haciendo desde sus organizaciones, me gustaría saber cómo han abordado este tema desde las instituciones donde ustedes se desempeñan y pues cuáles son las oportunidades y limitantes que tenemos hoy para diseñar soluciones climáticas. Obviamente tenemos que tener en cuenta la pandemia, pero en general, ¿cómo era el panorama y cuáles eran las limitantes frente a ese diseño de soluciones climáticas? Quiero darle la palabra a Joana para que nos cuente cómo han abordado este tema desde el DNP. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Desde el DNP es importante también entender cuál es el rol de planeación nacional en este proceso. Como su nombre lo dice, es el responsable de la planeación de corto, mediano y largo plazo de los sectores, con el fin de orientar la definición de políticas públicas y la priorización de las inversiones en el país.
En ese orden de ideas nosotros coordinamos y acompañamos la formulación y preparación de seguimientos de políticas, somos los responsables del diseño y organización de los sistemas de evaluación del impacto de esas políticas. Entonces, para tener esa claridad, en el país existe un Sistema Nacional de Cambio Climático, cuya coordinación nacional está en cabeza de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático. Ahí, alternativamente, con Ministerio de Ambiente, Planeación Nacional, es secretaria y preside y pues, toda esta sesión viene con la participación de sectores de la economía como el sector minero energético, está también el de industria y comercio, está transporte, todo esto con el fin de articular las acciones que están encabezadas por cada uno de estos sectores para cumplir lo que está expuesto en la Política Nacional de Cambio Climático, pero todo al final con el objetivo de hacer un desarrollo en Colombia bajo en carbono y resiliente al clima. En DNP, puntualmente en materia de mitigación, pues está participando activamente en todo lo relacionado con los mercados voluntarios y regulados de carbono. Esto es en compañía y apoyo también de manera conjunta con Ministerio de Ambiente y Ministerio de Hacienda. Estamos todos trabajando de manera conjunta con el fin de sacar adelante el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, que justamente se conecta con lo que estaba mencionando Nela. Es un reto porque no nos han dado todavía una claridad a nivel internacional con pues cómo se va a definir el artículo 6 en este proceso. Sin embargo, pues dentro del país hemos visto que a raíz de la expedición del impuesto al carbono se ha dinamizado un mercado voluntario alrededor del carbono que pues estaba muy bollante antes del COVID. Ahorita obviamente toda la economía está un poco frenada, pero la idea es justamente también empezar a entender qué señales tenemos que dar y cómo vamos a hacer este proceso de regulación de manera clara y eficiente. Esto va acompañado de una estrategia de comunicaciones, o sea, el tema tampoco es tan sencillo para el público y finalmente el que está llamado a actuar es el privado, son estas organizaciones que están interesadas en la transacción de estos cupos y si no somos estratégicos en cómo comunicamos las directrices, los ejercicios que se van a realizar, por ejemplo, las simulaciones y los resultados que queremos, pues la finalidad de este ejercicio, pues no tiene ningún sentido. En materia de adaptación, pues Planeación Nacional es el coordinador del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Esto lo hacemos con el apoyo del Ministerio de Ambiente, el IDEAM y la Unidad de Gestión del Riesgo. Hacemos estas entidades que hemos sido como las responsables de la gestión de la adaptación al cambio climático en el país. Y si bien este proceso fue como uno de los primeros logros que tuvo el país en 2011 a partir de un fenómeno que nos impactó bastante, que fue el de la niña, este proceso ya ha empezado a trascender un poco más allá de la mera planificación, conocimiento e incidencia en la planificación territorial y sectorial. Estamos dando un paso fuerte hacia la acción, hacia la implementación de medidas que de verdad pues den respuesta a esta acción climática que requiere el país. Si bien no es menos importante la mitigación porque todos tenemos que ir hacia la orientación de un desarrollo bajo en carbono, finalmente esa es la medida más importante de adaptación del país. También la adaptación es un rubro muy importante porque si el país no se encuentra exento de las implicaciones del cambio climático. En el 2011, cuando comenzó todo este proceso de gestión de cambio climático en el país de manera fuerte con un documento COMPES, estábamos de número 3 en el índice de riesgos climáticos ahora mundiales. Ahora nos encontramos entre los 40 países más vulnerables y eso hace que tengamos que tener también dentro de nuestros procesos de gestión unas acciones puntuales conducentes a aumentar nuestra capacidad adaptativa y reducir la vulnerabilidad que tenemos. Con este trabajo estamos entonces promoviendo la acción a partir de un programa que se llama el Programa de Preparación para la Adaptación Nacional de Colombia, que está financiado por el Fondo Verde del Clima. Este programa ha tenido unos logros muy importantes en temas de adaptación y pues ahí también, digamos, hemos recibido respaldo también para el DNP, para estas 4 entidades que hemos mencionado al comienzo, en donde estamos tratando de promover una estrategia de involucramiento del sector privado que quiere contar con un plan de trabajo asociado a unos sectores puntuales de la economía que consideramos son los primeros y las puntas de lanzas para promover la acción, que son agua, desarrollo urbano, agropecuario y financiero. También estamos de la mano de los ministerios sectoriales en cabeza de estos temas, tratando de fortalecer la incorporación de criterios de adaptación y de mitigación en temas de planificación y actividades productivas, sobre todo en el tema de adaptación con este programa.
y estamos consolidando una cartera de proyectos. Finalmente, la acción es en el territorio y en los sectores. Entonces estamos tratando de promover y fortalecer las herramientas de estructuración de proyectos, pero no como si fuera una agenda paralela, sino la idea es que dentro del proceso de desarrollo del país, cuando se formulen proyectos, tengan ese lente de resiliencia, porque ya sabemos que no hay ningún proyecto productivo que pueda salir adelante si no considera los riesgos climáticos a los que está expuesto el país. Y finalmente, uno de los resultados grandes que esperamos con este programa es justamente un plan de acción para esta gestión de la adaptación, que tenga compromisos, actores, fechas, pues sobre todo llenar los vacíos que tenemos como país para poder afrontar este desafío que tenemos. En cuanto a las limitantes, yo quisiera pasar dar el discurso como de retos a oportunidades. Hay un problema que tiene el país en la gestión del cambio climático y es el cambio, obviamente, de administración pública. O sea, llega un gobierno, tiene unas ideas, vienen sus equipos técnicos con un plan de trabajo, una hoja de ruta, y al cambiar de gobierno, pues la verdad nos pasó como país, nos toca volver a socializar y sensibilizar a cada uno de los sectores de la economía para que esto de verdad coja fuerza y tenga una sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué es lo que queremos nosotros también desde planeación? Pues finalmente, como estamos llamados a hacer, somos los visionarios de mediano y largo plazo, que ojalá de alguna forma en planeación decante todo lo que tenemos de hojas de ruta, de planes de trabajo y se mantenga independientemente del gobierno de turno, que tengamos la memoria institucional, que tengamos la sostenibilidad de las medidas, que tengamos como esa visión a largo plazo, sea para las NS o para la misma descarbonización de la Estrategia 2050, para que no perdamos ese camino que ya se ha venido trabajando en el pasado y pues que por obviamente la normalidad de los cambios de gobierno a veces se pierde, entonces que se quede de alguna forma anclado y tenga una sostenibilidad en el proceso. Ese es uno de los retos. El otro reto es que finalmente como entidad, planeación, no estamos llamados a tomar acción, estamos llamados a planear, estamos llamados a promover políticas, pero también estamos llamados a generar escenarios habilitantes para promover la acción. Y ese ha sido nuestro rol. Tenemos que tener claro que el que actúa es el actor privado, el que actúa es la comunidad, el que actúa es la organización civil. Entonces, ¿cómo nosotros damos los mensajes y las señales claras para que de verdad estas personas tengan las herramientas y vean estratégico el actuar? No como si fuera una imposición o una estrategia de sostenibilidad. No, esto es radical para su estrategia de sostenibilidad corporativa, en su sector agropecuario. Definitivamente es como que lo vean como un factor de competitividad. Y finalmente, estamos tratando de no ver la agenda de cambio climático como una agenda que compite con otros sectores. No, es un lente. Ustedes sigan, el país se tiene que seguir desarrollando, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir promoviendo la reducción de brechas y la inequidad, pero estas políticas de desarrollo y estos modelos de economía solo tienen es que ponerse un lente de bajo emisiones y resiliente al clima. No tenemos que hacer nada más, no, a veces pareciera que no, estamos promoviendo proyectos de cambio climático, no, estamos promoviendo proyectos de desarrollo, pero con un lente diferente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo desde NP. Excelente, Joana, muchas gracias. Me encanta ese concepto de lente de resiliencia. Realmente esto no es promover cosas nuevas y totalmente diferentes, sino integrar la acción climática a los planes de desarrollo y me parece muy valioso esa aproximación que hacen desde el DNP. Ahora quisiera invitar a Sebastián que nos cuente un poquito cómo lo abordan desde el PNUMA, desde el Sistema de Naciones Unidas y cómo ves tú esa integración también a nivel macro región de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Sara, por tu pregunta y gracias, Anela, por su presentación y a Johanna por su intervención. Eh, bueno, realmente el quehacer del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la región de América Latina y el Caribe, en lo que tiene que ver con estos procesos de actualización de NDCs, está enfocado en temas que felizmente mis compañeras de panel han presentado. Principalmente la incorporación de la visión de largo plazo es algo generalizado en la región, además de tener el mandato de presentar las nuevas NSS en este año 2020. También se invitaba a los países a presentar sus estrategias de largo plazo, estrategias con un horizonte de tiempo establecido en el año 2050. Esto es algo que de forma generalizada podemos ver que la región está tomando bastante fuerza. Encontramos que, como bien decía Nela en uno de sus puntos
resaltaba que este es el año de actualización de las NDCs, es decir, esas metas que los países se fijaron para el año 2030 tienen la oportunidad de ser actualizadas este año, de presentar objetivos más ambiciosos, de incorporar nueva información. El tiempo que ha transcurrido del 2015 ahora ha permitido que los países tengan mm, mejor información, nuevos datos y además pues estamos viviendo en definitiva unas circunstancias completamente novedosas que hacen que las metas al 2030 sean actualizadas. Ese proceso de actualización está en la mayoría de los casos de América Latina incorporando visiones al 2050. El 2050 tiene un propósito fundamental y el cual es llegar a la neutralidad de emisiones. Eh, el Acuerdo de París invita a que esto suceda. Los mensajes del panel intergubernamental, del IPCC, como órgano científico que asesora a la Convención de Cambio Climático, han dado este mensaje de urgencia. Si bien tener una estrategia a largo plazo es voluntario y es una invitación, es también una forma de manifestar ambición en la acción climática. Muchos de los países que están entrando en este proceso están considerando la neutralidad de emisiones para la mitad del siglo y acciones mucho más contundentes en los ámbitos de adaptación, reducción de riesgo y de vulnerabilidad de sus comunidades y de sus ecosistemas, al igual que de su infraestructura. Entonces empezamos a ver cómo se transforman esas metas climáticas con un horizonte más largo, y esto me permite hablar del tema que tocaba Joana, tener metas, digamos, de mediano término en el 2030, informadas con un horizonte de 2050, le da mucha más resiliencia a la política climática, resiliencia a los cambios de gobierno, a los matices políticos, y pues vemos una oportunidad enorme en que estas estrategias informen la actualización de las NDCs. Entendemos que esta que se está presentando en 2020 va a poder ser revisada de nuevo sobre el 2025. Cada 5 años vamos a estar revisando estas metas y estaríamos entonces generando un proceso informado de actualización de las NDCs con un horizonte de largo plazo. Puedo destacar también que dentro de estos procesos de actualización de NDCs vemos señales clarísimas respecto de la incorporación de género y la incorporación de género desde el punto de vista de impactos diferenciados, cómo afecta el cambio climático diferenciadamente a hombres y mujeres, y es algo de lo que también la actual crisis sanitaria nos está dando mucha información. Eh, Tenemos también unos intereses importantes de parte de muchos países en la consolidación de plataformas de participación de sus comunidades, de poblaciones de jóvenes, de niños y adultos mayores, cosas que también estamos viendo en las decisiones que se toman ahorita actualmente en el manejo de la crisis sanitaria, cómo este tipo de acciones y cómo las medidas que toman nuestros gobiernos impactan diferenciadamente a las poblaciones y cómo es importante generar estas instancias de participación activa para que haya una interacción mucho más dinámica entre las diferentes poblaciones o grupos etarios y las decisiones que se toman. Entonces, plataformas de participación también es un tema allí importante. Eh, Finalmente, quisiera destacar también que, derivado del segundo punto que me planteaba Vanela, el artículo 6 y el componente de mercados de carbono, o como lo denomina el artículo, las aproximaciones cooperativas, estos intercambios de resultados de mitigación o transferencias internacionales de mitigación, hacen que las nuevas NDCs y las estrategias a largo plazo tengan consideraciones de contabilidad de los esfuerzos climáticos mucho más robustas. Están los países más preocupados por contabilizar y registrar y dar cuenta de sus resultados de mitigación, pensando en primera instancia en cómo dar cuenta del cumplimiento de las NDCs y en segunda instancia cómo eventualmente poder acceder a esos mecanismos de intercambio de resultados de mitigación, o como lo planteaban en los mercados de carbono. Paralelamente a esto, hay un proceso que se está dando en el marco de la Organización Internacional, en la Organización de Aviación Civil Internacional, en donde se está configurando el mercado de carbono más grande
actualmente en implementación, ya está en su segunda ronda de evaluación de programas elegibles para ofertar unidades dentro de lo que sería la compensación de la aviación civil, y este proceso ha generado insumos importantes para informar la discusión del artículo 6 del Acuerdo de París en relación a cómo pueden ser esos programas, qué características deben tener esas unidades, qué tipo de aseguramiento y control de la calidad puede ser exigible, qué entendemos por adicionalidad e integridad ambiental, que son discusiones aún abiertas en el marco del artículo 6. Entonces creo que pues estos temas que nos invitan a abordar de oportunidades ilimitantes están relacionados a cómo ser mucho más incluyentes, participativos, a planear en el mediano y en el largo plazo, a tener una capacidad de reacción mucho más rápida frente a los eventos que se nos presenten. Creo que las circunstancias actuales no me dejan mentir en relación a cómo tenemos que ser cada vez mucho más eficientes en la toma de decisión. Y un interés marcadísimo en relación con la consistencia metodológica y la integridad de nuestros mecanismos de seguimiento a las metas climáticas para eventualmente poder cooperar entre nosotros e intercambiar resultados. Muchas gracias, Sebastián. Muy valioso lo que nos compartes. Creo que aquí nos vendría muy bien la perspectiva de Nela desde un centro de investigación. Realmente ustedes se encargan de unir justamente la política con la ciencia y con la evidencia de lo que está pasando, cómo realmente en un país como Colombia, un instituto de investigación extranjero europeo, y ahora voy a pasar también a un tema relacionado con la Unión Europea, pues puede influir en esas decisiones de toma de decisiones de política pública, de pedagogía. Digamos, ¿cómo lo ves tú, Nela, desde el instituto? Bueno, sí, desde SEAI nosotros creemos que es necesario ver los temas ambientales y sociales de una forma integrada y de una forma holística si queremos hablar de desarrollo sostenible. Entonces yo, por ejemplo, personalmente dirijo la línea de investigación de bioeconomía, y una de nuestras propuestas es justamente ver este tema, que es un tema también intersectorial desde un punto de vista holístico e integrador. En este sentido, por ejemplo, se habla mucho sobre la economía, sobre la bioeconomía, y se entiende que este tema es sostenible en sí mismo. Sin embargo, cuando uno quiere hablar sobre bioeconomía sostenible, tienes que hablar también sobre la sostenibilidad de la base del recurso, del proceso, de su relación con otros sistemas de política, incluyendo el Acuerdo de París, incluyendo los objetivos de desarrollo sostenible. Y, por ejemplo, nosotros el año pasado, ya para ir, y esto está también vinculado con lo que dijo Joana, de que la acción se desarrolla a nivel sectorial y a nivel territorial, tuvimos un taller para identificar la visión de bioeconomía en Colombia, e identificamos que, si bien es cierto, sí se habla sobre cambio climático cuando se habla de bioeconomía, ya cuando se pasa a ideas de implementación y acciones, este elemento pasa a un segundo plano. O sea, ya no necesariamente lo estamos tomando en cuenta desde este punto de vista más holístico. Entonces, para darte un ejemplo, ¿no? Para la bioeconomía se está hablando mucho en Colombia de hacer un uso sostenible de la biodiversidad. Se habla de las brechas que existen entre los departamentos con más biodiversidad, que podrían ser parte integral de este diseño de la bioeconomía. Sin embargo, también se habla de un reto muy importante, que es la ausencia de vías de comunicación y carreteras. Entonces se comenzó a hablar sobre que es necesario tener carreteras para movilizar la biomasa y desarrollar este proceso de bioeconomía en el país. Sin embargo, no se puede hablar de construir carreteras sin tener en cuenta el impacto en la deforestación y cómo eso va a impactar en la biodiversidad, y cómo eso impacta en los compromisos que ya tiene Colombia de conservación, de cero deforestación,
y relacionado con emisiones de cambio climático. Entonces, es necesario tomar no solamente en cuenta estos compromisos que son como más a nivel macro y a nivel nacional, sino también cómo esto puede impactar a las comunidades locales que dependen de los bosques, que buscan desarrollo sostenible. Es decir, cuando uno habla de cambio climático, como lo dijo Joana, también es necesario que no se vea como una sola avenida y que el cambio climático es una cosa y que el desarrollo sostenible es otra y que el desarrollo agrícola es otra diferente y que no son compatibles. En verdad hay que tratar de darle una mirada mucho más integradora y ese es el rol de un think tank como decía, ¿no? Proveer esta... Este punto de vista que en algún momento también puede ser como un poco controversial. O sea, nosotros tenemos la ventaja de que somos una suerte de tercera parte. Es decir, nosotros tenemos una visión desde el punto de vista de investigación y tratamos de integrar el conocimiento con la decisión pública y tenemos un punto de vista relativamente imparcial en el sentido de que no somos un gobierno, eh, y no tenemos, a pesar de que queremos influenciar la política, no tenemos necesariamente una alianza política ni con un partido, ni con un gobierno. Y en ese sentido, los think tanks pueden colaborar mucho con ese proceso, ¿no? Porque podemos tener un poder de convocatoria y eh, podemos tener una voz que puede sonar un poco más imparcial y que puede ayudar a tener conversaciones desde diferentes puntos de vista. Y creo que ese es el rol de las instituciones, como decía. Muchas gracias, Nela. Bueno, ahora quiero retomar un tema que tú tocaste en tu intervención inicial y es el aplazamiento de la COP. Y quiero empezar con Sebastián porque pues yo sé que Sebastián tuvo experiencia en el Ministerio de Ambiente en Colombia y asistió a estas convenciones que pues desde todo punto de vista no es algo que se pueda hacer ni virtualmente y que aplazarla también pues va a generar unos efectos evidentemente preocupantes. Entonces quisiera saber desde tu perspectiva y experiencia cómo ves la postergación de la COP26 y de qué manera esto va a afectar para cumplir los compromisos climáticos y del Acuerdo de París. Bueno, gracias Sara por tu pregunta. Sí, yo creo que es un reto grande en tanto que independientemente de cuando las circunstancias nos permitan reunirnos, el tiempo frente a los escenarios que hemos estimado y la urgente acción climática sigue corriendo. La implementación de las NDCs está planteada para la década del 2020 al 2030 y por mucho que posterguemos reuniones o por mucho que aplacemos decisiones, no vamos a conseguir que el planeta deje de calentarse. Es decir, los gobiernos tienen que continuar su proceso de actualización de NDCs, tienen que continuar su proceso de implementación del Acuerdo de París. Estamos frente a un reto enorme en relación con una posible relajación dado que la reunión se aplaza, que no debe ser asumida de esa manera. Tenemos que continuar con la firme intención de actualizar nuestras NDCs, de generar nuestras estrategias a largo plazo y además también llevar un proceso, digamos, unilateral a nivel de cada país de mucha conciencia de la situación geopolítica actual. Estamos viviendo un momento muy turbulento, nuestras economías se están retrayendo, el multilateralismo está en una situación bastante compleja y no podemos caer bajo ninguna circunstancia en mensajes de poca ambición o de aplazamiento de nuestros esfuerzos. Vamos a tener un año 2021 muy agitado, vamos a tener un año 2021 donde se va a coincidir con una reunión del G20, vamos a tener una Unión Europea con ya más tiempo del proceso de
de separación del Reino Unido, con una situación económica europea también muy compleja. El empleo posiblemente no está teniendo un impacto gravísimo y muchos de los impactos que está dejando la crisis sanitaria se van a poder medir y a interpretar mejor el año próximo. Entonces creo que vamos a tener una negociación bastante agitada, una negociación en el marco también de un año electoral en los Estados Unidos. Entonces creo que es un panorama casi que histórico. Eh, es difícil de predecir y creo que va a requerir de una preparación de cada país y de cada delegación cada vez mucho más consciente. No con esto decir que no haya sido así, siempre ha sido muy consciente, muy disciplinada, pero creo que el año entrante va a exigir muchísimo más de cada delegación, va a exigir una muchísima mayor preparación y ese plazo que se amplía debería ser utilizado para que las delegaciones de negociadores puedan estar mucho más conectados con sus ministerios de Hacienda y de Finanzas, con sus organismos de planeación nacional, con la academia, con las organizaciones de investigación y ciencia, porque en definitiva no van a ser sencillas las decisiones que se van a tener que cerrar en el marco del libro de reglas del acuerdo y de lo que le espera a la década definitiva, que es esta que estamos empezando 2030, 2020, 2030. Eso creo que podría decir frente a la mesa. Gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, y con esto que has dicho, pues creo que Joana nos puede contar un poco, pues en Colombia obviamente nos acogemos a todo este plan, las contribuciones nacionales determinadas o índices, pues son una forma de medirlo, pero quiero, además de que puedes ahondar en las acciones que ya me describiste en la anterior respuesta, quería saber, y inspirándome un poco en una pregunta de los asistentes, es cómo está Colombia en términos de datos, cómo se está trabajando a nivel de aplicación de modelos, de análisis de escenarios y cómo, pues en este tiempo de margen adicional que vamos a tener para la siguiente COP, podemos seguir trabajando para realmente ver el cambio climático como un riesgo y gestionarlo como tal. Ok, bueno, sí, en efecto, nosotros no podemos tomar decisiones certeras y efectivas si no contamos con la información que nos oriente para ello, ¿no? En Colombia estamos justamente a partir de la Política Nacional de Cambio Climático, el mismo Plan Nacional de Adaptación y el actual Plan Nacional de Desarrollo, desarrollando un sistema nacional de información para el cambio climático. Ese es como el norte que tenemos. Este va a ser operado por el IDEAM, pero va a tener las directrices de, obviamente, todos los actores que estamos involucrados en la gestión del cambio climático, como es el Ministerio de Ambiente, el DNP, las entidades sectoriales. Lo que queremos en estos datos es llegar a respuesta también, tanto en los temas de mitigación, que era lo que mencionaba Sebastián con el tema de la necesidad de contabilizar las reducciones, los proyectos que están dando cuenta de cómo estamos disminuyendo la huella de carbono, pero también van a contar con un sistema de monitoreo y evaluación para ver qué tanto hemos fortalecido nuestra capacidad adaptativa y también dar cuenta de los riesgos climáticos a los que nos vamos a enfrentar en diferentes escalas, municipales, departamentales, obviamente teniendo toda la rigurosidad de los datos. En Colombia ya hemos hecho importantes esfuerzos. Voy a resaltar lo que se ha hecho en la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, que a pesar de que ya era la tercera, dio un salto enorme al empezar a mapear los riesgos climáticos y la vulnerabilidad que tenía el territorio a nivel municipal y en las diferentes dimensiones que tiene también el IPCC. También hemos hecho unos esfuerzos gigantes desde Planeación Nacional. En la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible contamos con un equipo de estudios de impactos económicos para el cambio climático, por medio del cual hacemos esos análisis justamente de qué implica el cambio climático en el sector productivo, qué implica generar un instrumento económico para disminuir las emisiones como es el impuesto al carbono, en el tema de la prosperidad, en el tema de la seguridad, también obviamente el crecimiento que se espera del país. O sea, la idea tampoco es hacer una desaceleración de las emisiones de carbono, unas medidas de choque sin tener en cuenta que también somos un país que está en crecimiento, que es un país que está con unas fuertes brechas sociales, hay inequidad. Entonces, cuando se toman decisiones hay que mirar también cuánto impacta en las otras dimensiones que
implica el desarrollo de un país. También estamos haciendo un esfuerzo gigante ahorita con este programa que les mencionaba y es el Sistema de Información Integrado para medir la vulnerabilidad, el riesgo y monitorear las medidas de adaptación al cambio climático, se llama CIBRA, pero como todo, esto es un reto, sobre todo en el tema de adaptación, como no quiero sonar otra vez repetitiva porque en todos los espacios internacionales y nacionales lo mencionan, pero medirlo es bastante difícil. Las emisiones tienen su métrica, pero la adaptación no. Sin embargo, no puede ser una excusa para quedarnos quietos y no actuar y pues estamos como decimos una expresión con nuestros colegas como con machete, abriendo camino, hay que experimentar, hay que entender que estamos tratando de entender cómo funciona esto y en ese proceso estamos en la parte de indicadores y de datos. Obviamente que no es una tarea fácil, estamos explorando con academia también el desarrollo de la información y una buena noticia que quiero resaltar acá es que justamente el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, ha solicitado a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente, pues obviamente orientada en el equipo de estudios de impactos económicos, a a participar en todas las modelaciones y la información que estamos generando desde el equipo para tomar también unas decisiones centradas en los sectores productivos, pero ya con una información certera de cuál es la implicación y por qué tomar acción al respecto. Entonces, también eso es como un llamado y una felicitación a los colegas que han sido llamados para este proceso. Muchas gracias, Joana. Nela, ¿cómo lo ven ustedes desde el Stockholm Environmental Institute? Pues, por ejemplo, en este tema que acaba de tocar Joana y al que también se refirió Sebastián, este tema de consistencia metodológica en las metas climáticas es algo que también nos interesa muchísimo. Entonces, estamos en este momento trabajando o empezando, por ejemplo, un proyecto en el cual vamos a usar una metodología que se llama revisión sistemática, systematic reviews, para tratar de entender cómo se ha medido hasta ahora la efectividad en temas de adaptación. Como bien dice Giovanna, hay una gran diferencia entre mitigación y adaptación, porque en mitigación tenemos una métrica que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero cuando se habla de adaptación, en verdad no tenemos una medida en la cual podamos decir, sí, este proyecto fue exitoso, sí, este proyecto incrementó resiliencia, y si bien es cierto, hay algunas iniciativas para usar algunos proxies bastante genéricos, como salud o incremento en ingresos, en verdad no tenemos como comunidad internacional no hemos llegado a un acuerdo en cómo realmente sabemos si un proyecto es exitoso en temas de adaptación. Entonces, nosotros estamos proponiendo justamente desarrollar una revisión bibliográfica extensiva, que es esta metodología de Systematic Reviews, para justamente identificar qué es lo que se ha hecho hasta ahora y qué lecciones podemos aprender de estos últimos años, desde el 2010, en el cual el tema de adaptación ha tenido un rol mucho más protagónico, ¿no? Y esperamos tener resultados hacia finales del próximo año para también poderlos compartir pues, con la comunidad internacional. Y entonces nosotros lo que buscamos desde el SEI es siempre que las decisiones de política pública sean tomadas en base al conocimiento existente. Y en ese sentido nosotros podemos generar parte de este conocimiento a través de nuestros proyectos de investigación. Perfecto. Bueno, yo quiero pasar ahora a un tema que es muy relevante y es la financiación. La financiación, la ambivalencia que hay entre los subsidios que existen en muchos países a las industrias de combustibles fósiles. Y también quiero traer a colación un ejemplo reciente de voluntad política y es el Pacto Verde Europeo acaba de montar un fondo de 750 millones de euros para justamente la reactivación después del COVID, pero una reactivación, como decía al principio Joana, no para el cambio climático, sino para fomentar el crecimiento verde y financiar iniciativas sustentables para la reactivación de la economía.
Entonces, yo quisiera empezar con Sebastián esta ronda para que tú nos des tu perspectiva respecto a la voluntad, cómo se compagina la voluntad política y los planes con justamente esas ayudas y esa financiación contundente para financiar todo lo que tenemos que hacer en términos de mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Cómo podemos tomar el ejemplo de la Unión Europea como un ejemplo de voluntad política muy reciente? Y eso, ¿cómo lo podemos, digamos, igual pues no replicar, pero sí tomar como referente en países en desarrollo y en América Latina y el Caribe, que justamente tenemos muchas más vulnerabilidades frente al cambio climático? De acuerdo. Sara, bueno, es una muy buena pregunta para la cual todavía no hay muchas respuestas. Y diría yo que cómo poder actuar consecuentemente y mostrar voluntad política tiene mucho que ver con una toma de decisión certera hacia cuál es el futuro que se desea para la sociedad, que entiende un país por desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, y qué tipo de soluciones se encuentra plausibles para ese escenario al que quiere suscribirse. Mm, digamos que en el caso específico de Colombia podemos decir que son, son buenas y abundantes las medidas, las condiciones habilitantes con las que el país cuenta. Las condiciones habilitantes explicitadas a nivel de políticas públicas, a nivel de leyes, a nivel de regulación, a nivel de proyectos que también están en implementación. Digamos que eso ayuda a consolidar una voluntad política visible. Eh, existen debates que aún no se resuelven y de alguna manera nublan esa voluntad política. Hay dudas en relación a el tipo de tecnologías para la exploración y explotación de combustibles fósiles, hay dudas respecto al escenario futuro minero, hay dudas respecto a las medidas de conservación y de detención de la deforestación, por ejemplo, y dudas muy profundas también en relación con a través de qué tecnologías y de qué energéticos queremos transitar a un escenario bajo en carbono y resiliente al clima. En tanto esas dudas no se resuelven de forma contundente, la voluntad política empieza a desdibujarse. Eh, es por eso que la voluntad política expresada a nivel de las instancias multilaterales o del discurso debe ir acompañada de una acción consecuente en el desarrollo de políticas y acciones derivadas de esa voluntad manifiesta para poder conectar con esos posibles o eventuales donantes o para poder detonar también la confianza de los inversionistas privados eh, y de la asignación también de recursos de parte de los gobiernos nacionales y subnacionales. Entonces, poder unificar una visión, consolidarla a nivel de acciones de política y de regulación y darle consecuencia al discurso en esas áreas que aún siguen siendo borrosas o que no generan confianza o que no dejan ver el camino seguro que va a seguir Colombia o que va a seguir cualquier país hacia un horizonte bajo en carbono, pone en unas serias dificultades mmm, la financiación de la acción climática. Entonces, yendo un poco al ejemplo de la Unión Europea, pues es un plan bien estructurado, son unas decisiones muy concretas en relación a respecto de qué año van a mantener qué forma de energía, en qué momento van a transitar de una a la otra, cuándo una tecnología deja de ser operacional, cuándo se implementa una medida sobre el mercado, cuándo se implementa una medida fiscal. Y ese tipo de mensajes crean confianza y seguridad y la confianza y la seguridad detonan la inversión y la financiación. Muchas gracias, Sebastián. Creo que pues muy completa tu respuesta igual porque sí, realmente esto es un reto y tenemos que ir conectando
acciones y políticas, como tú lo mencionas, que ya existen. Y es por eso que esto me da también, hablando del Pacto Verde Europeo, me recuerda un tema que quiero preguntarle a Joana, y es que hace 2 años, pues realmente en Colombia, a través de una política, se inició un proceso de transición hacia un país más verde, más equitativo y competitivo a través de la política de crecimiento verde, que justamente para su implementación planteó un costo aproximado de 2.3 billones de pesos, y ahí hablábamos también de esa financiación, ¿no? Y en Colombia tenemos este ejemplo, y yo quería preguntarte, Joana, cómo conectamos esa política que ya existe con lo que está pasando ahora, y cómo plantear un crecimiento verde justamente tendría que tener unos impactos positivos en esa adaptación al cambio climático. En efecto, sí, pues como se expuso desde el inicio de la misión de crecimiento verde, que fue la etapa preparatoria de la política como tal, siempre se vio la conexión de este enfoque que plantea el Instituto Global de Crecimiento Verde, que fue quien nos apoyó en DNP para asegurar este documento de política, que iba a estar conectado sobre todo con la agenda de reducción de emisiones, de mitigación de cambio climático, sobre todo en el tema de los sectores forestales, del tema de gestión del recurso hídrico y eficiencia energética. Este también, quiero agregar, va muy conectado de la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y es que este giro que le da esta estrategia de crecimiento verde al país en temas de sostenibilidad es muy importante, porque ya cambia el discurso de esto es un tema ambiental, esto es un tema que solo le compete a los actores relacionados con la gestión de temas ambientales, y llega y le da un salto y involucra un sector que es muy relevante para hacer cambios trascendentales y sistémicos, que es el sector privado, con el discurso de usted sosteniblemente puede llegar a crecer y puede generar negocios que tan interesantes y tan atractivos como los que venía desempeñando previamente a esta etapa de transición hacia una economía más sostenible. Entonces, pues ya, esto ya ha trascendido ahora hacia un tema más de implementación. O sea, ya hemos logrado conectar con sectores, hemos logrado desarrollar una agenda muy clara en temas de calidad del aire, en temas de eficiencia energética, en temas de la oportunidad forestal, la oportunidad que se nos viene con la buena gestión de los residuos con la economía circular, el tema también relacionado con el proceso de eficiencia energética y de bioeconomía, que es todo un potencial que tiene el país al ser megadiverso, lo que mencionaba al comienzo también, de la de conectar agendas, la de cambio climático, la de biodiversidad, pero también la de crecimiento productivo, hace que tenga toda una oportunidad este proceso. Y pues lo que hemos venido haciendo es ahora contar con un líder en crecimiento verde que está también promoviendo como la acción. Es un emprendedor que ha venido trabajando en sector privado por mucho tiempo y viene recogiendo todos estos cimientos que han hecho equipos de planeación por mucho tiempo para conectarlos con la realidad del país en la parte del sector privado. Entonces yo creo que todo este tema que les estoy contando todo tiene un proceso. Primero gestionas conocimiento, luego desarrollas instrumentos de políticas públicas claros, efectivos y factibles, para luego conectarlo con la acción. Y en esta etapa estamos haciéndolo nosotros con Crecimiento Verde. Es tan importante el proceso que justamente estamos trabajando tanto con el estudio de impactos económicos de cambio climático y el equipo de Crecimiento Verde en la estrategia del país, junto con el Ministerio de Hacienda, del Green Recovery que estamos mencionando. Sabemos que la coyuntura generada por el COVID es una oportunidad sin precedentes para impulsar sectores particularmente capaces de reactivar la economía, nuevos, innovadores, como viene siendo la bioeconomía, la generación energética con fuentes no convencionales, el desarrollo forestal que sabemos que tiene el país y que de verdad ha sido complicado levantarlo. Y pues también habrán pues sufrido otros sectores tradicionales de la economía que pueden llegar a esa transición y verlo como una oportunidad. Es importante que a partir de este proceso, que es bien retador y que tenemos que asegurar que se mantenga de alguna forma estable el país, a pesar de que ya sabemos que no va a ser así, lo hablábamos antes y previo a esta reunión, los retos que se nos vienen en crisis económicas es gigante, pero también tenemos que verlo como una oportunidad de emprendimiento y nuevo desarrollo de actividades que van a pues desplazar la fuerza laboral tradicional a una nueva, y hay que preparar también obviamente ese empleo en ese sentido.
estamos también pues, desarrollando todo un tema de gestión del conocimiento con crecimiento verde. De hecho, aprovecho la cuña para invitar a todos los que están acá y a los participantes a tomar el curso virtual de crecimiento verde. Es gratis, se puede hacer desde casa 100% virtual y está diseñado también, pues obviamente entre el DNP y el Instituto de Crecimiento Verde Mundial para justamente promover los conocimientos en este nuevo sector que pues lo hemos mencionado hace años. Yo sé que el Ministerio de Ambiente ha venido desarrollando la agenda de bioeconomía, pero que ya se está traduciendo en un tema más puntual de actividad económica y de emprendimiento verde. Entonces, pues están totalmente invitados, se pueden, yo les puedo de pronto en el chat mandarle el link para que se inscriban, pero lo que sí tenemos que hacer es justamente conectar el conocimiento, la actividad productiva y los instrumentos de política pública que orientan para llegar a hacer una acción contundente en temas de crecimiento verde. Eso es lo que estamos haciendo. No, mil gracias, Joana. Esa es una excelente cuña. Yo creo que todos deberíamos hacer ese curso porque realmente se enfoca también en un punto muy importante y es formar a las personas, al ciudadano, que desde su acción también individual puede contribuir. Entonces creo que sí, que todos los asistentes deberían darle una mirada a ese curso. Nela, volviendo un poquito al tema con el que inicié esta ronda y es relacionado con el Pacto Verde Europeo, pues ustedes siendo un instituto sueco, ¿cómo ven que estaban apenas iniciando una implementación de un plan, de un pacto pues que era muy robusto y que justamente tiene la bioeconomía circular como eje rector y que ahora están justamente sacando adelante un plan fiscal para darle vida a ese pacto con toda la transición que supone gestionar la pandemia? ¿Cómo ven ustedes como Centro de Investigación Europeo el futuro del Pacto Verde y el área en el que tú tienes mayor expertise, que es bioeconomía? ¿Cómo lograr justamente potenciar la innovación y la investigación para tener soluciones que realmente sean y promuevan un crecimiento verde? Sí, yo creo que pues este Pacto Verde de la Unión Europea es una excelente señal a nivel internacional para promover mayor coherencia justamente en este proceso de recuperación frente a los impactos de este COVID, que si bien es cierto van a ser muy importantes, no necesariamente van a ser más importantes que el impacto en general del cambio climático. Entonces es tratar de llevar una agenda de forma integrada y si bien se reconoce y nosotros reconocemos que es un gran paso y estamos muy contentos como un instituto sueco de que esto esté sucediendo en este preciso momento, hay que tener en cuenta que la realidad de los países europeos también es muy distinta a la realidad de nuestros países. Entonces, si bien es un modelo el cual podemos seguir en términos de grandes ideas, es súper importante poder tomar estas ideas y realmente hacer un proceso de tailoring para la realidad nacional y la realidad de nuestros países en desarrollo. Entonces, en el tema de bioeconomía, por ejemplo, en la Unión Europea se habla mucho sobre una bioeconomía que está muy basada en los conocimientos, que está promoviendo pues el uso de la implementación de biotecnología y que necesita relativamente pequeños cambios en la industria existente. En el caso de Colombia, por ejemplo, si queremos hablar de la transformación del sistema agrícola, no podemos pasar de un sistema extensivo agrícola que existe ahora a un sistema intensivo y con biotecnología que vaya a pasar muy rápidamente. Tenemos unos retos estructurales importantes que tienen que ver con cosas que no necesariamente pensamos desde un inicio que tienen que ver con bioeconomía, como este tema de la ausencia de carreteras, de los problemas que tenemos en titularidad de tierras, que son comunes no solamente en Colombia, sino lo mismo puedo hablar yo de Perú, probablemente de otros países en la región. Y también es importante entender que el proceso de desarrollo industrial es muy distinto en la comunidad europea que en nuestros países. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, o sea, el desafío de empezar estas ideas de crecimiento verde y empezar una industria que desde el inicio sea sostenible, sea verde, sea inclusiva.
pero también existe el reto de que en este momento hay muchas cosas que no existen. Es decir, es una industria que tiene que empezar desde cero. Entonces tenemos ese reto súper importante de empezar algo que es muy distinto a cambiar ciertas cosas en una industria existente, pero tenemos esa oportunidad que es necesario aprovechar, que es de poder empezar industrias que puedan ser desde un inicio verdes, resilientes, inclusivas. Y esto es algo que no es común a otras regiones, especialmente si nos comparamos con Europa. Y en este sentido, la combinación entre bioeconomía, por ejemplo, y los objetivos de desarrollo sostenible es muy importante. Nosotros estamos haciendo un análisis en este momento para la bioeconomía en Colombia y los ODS, y, por ejemplo, hemos identificado que la meta 13.1 de cambio climático en los ODS tiene muchísimas interacciones con muchas de las metas de diferentes políticas en Colombia que tienen relación con la bioeconomía. Entonces, por ejemplo, se espera que la bioeconomía pueda contribuir a la lucha frente al cambio climático, en particular desde sectores clave como la energía y como lo mencionó Joana, en relación con con el incremento de energías de fuentes no convencionales de energías renovables, en este caso a partir del uso de la biomasa y la biomasa residual. Pero también se espera que esta producción de bioenergía considere impactos del cambio climático en estas fuentes de biomasa, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta la agricultura, los residuos, la deforestación, y es importante también incluir cómo incorporamos los servicios de información climática en estas actividades, ¿no? Cómo podemos garantizar la sostenibilidad frente a un escenario climático de estas fuentes no convencionales de energía. En agricultura, lo mismo, ¿no? La bioeconomía debería impulsar sistemas productivos sostenibles, que sea una agricultura climáticamente inteligente, que tome en cuenta los impactos del cambio climático, en particular, por ejemplo, en la disponibilidad de agua, que es un tema que no necesariamente lo incorporamos en el diálogo común. Y también es importante hacer uso de tecnología para justamente desarrollar estas cadenas resilientes al cambio climático. Es decir, todas estas agendas necesitan estar interrelacionadas y necesitamos tener esta visión integradora que justamente nos permita tener una visión mucho más coherente que iría en línea con este Green Deal, ¿no? de la Unión Europea, que celebramos muchísimo, pero que creemos que es importante nuevamente hacer una contextualización a la realidad de otros lugares en el mundo. Bueno, muchas gracias, Nela. Bueno, y ahora quiero hacer la última pregunta antes de pasar a la interacción con el público. Y pues yo quisiera preguntarles si tienen algún caso de éxito en materia de adaptación o mitigación al cambio climático en Colombia o no sé, en Panamá o en tu experiencia, Nela, en el Perú. Y pues sí, que nos cuenten un poco la versión del vaso medio lleno, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué ha sido exitoso? ¿Cómo podemos resaltar esos ejemplos de adaptación? Y también ligarlo un poquito con algo que discutíamos antes de iniciar el conversatorio, y es cómo el confinamiento también nos ha llevado a implementar individualmente conductas y hábitos que justamente tienen un impacto positivo en la mitigación de los efectos del cambio climático, y que pasamos un poquito de la versión macro de qué se hace en materia de política, qué se hace en materia de toma de decisiones en lo público, de toma de decisiones empresariales, cómo los individuos y el consumo sostenible ha empezado a tener un auge y un impacto que se ha visto porque pues ha sido masivo, ¿no? Hemos estado todos en el confinamiento, entonces sí que nos cuenten un poquito ya esa perspectiva más positiva de lo que sí está pasando y de lo que puede seguir funcionando. Empecemos con Joana.
Bueno, casos exitosos, yo creo que pues son muchos, desde la parte de la instrumentación política, de planeación, pero ya en lo que estamos llamados en esta sesión, que es la acción climática, pues tengo como un tema de anécdotas también, y es que cuando comenzó el programa de adaptación nacional al cambio climático, empezamos a explorar todo lo importante de jalonar al sector privado para empezar a tomar o incluir el tema de los riesgos climáticos dentro de sus estrategias corporativas. Y no es tan fácil. Ellos hasta ahora están entendiendo qué es cambio climático. Venían de una agenda de sostenibilidad ambiental, venían que la importancia de la biodiversidad, de las obligaciones ambientales, de sus responsabilidades en el tema del sector ambiental, y llegamos nosotros también como yo no creo que solo sea de las entidades gubernamentales, sino de la misma agenda internacional, cuando hacemos todos estos hilos temáticos, y hace que también ellos se confundan y no saben a qué le están apuntando, que si eso es biodiversidad, que si eso es crecimiento verde, que si eso es cambio climático. Entonces creo que parte de la estrategia que estamos haciendo nosotros es justamente llegar con una propuesta un poco más integrada, donde se vea que una acción, cómo le pega a varios temas. Y entonces aquí, para resaltar que no puedo decir todavía que es un caso exitoso, pero sí es una oportunidad importantísima de trabajo, y es que estamos explorando la conectividad entre el cambio climático y la gestión de la biodiversidad. Esto ya lo venían haciendo pues anteriores colegas que estaban en el gobierno, a partir de enfoques como la adaptación basada en ecosistemas, y estamos ahorita tratando de darle una presión más fuerte y elevar la importancia de esta conexión con las soluciones basadas en la naturaleza. Estas son una temática que articula tanto la agenda de cambio climático como la gestión del riesgo de desastres, que también se conecta con cambio climático, sobre todo en el tema de la incidencia de la frecuencia e intensidad en los fenómenos de variabilidad climática. Y también, obviamente, su base es la gestión de la biodiversidad, sobre la cual Colombia tiene una aptitud gigante y tiene un potencial enorme para poderlo explotar. Entonces, a raíz de esto también hago otra cuña, y es que vamos a tener estamos haciendo como unas sinergias con un grupo empresarial muy importante, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, con la cual estamos creando como una serie de webinar en donde le estamos diciendo a los miembros y a otros actores empresariales que con una acción efectiva, pero teniendo claras las diferentes dimensiones de la acción, como la gestión de la adaptación al cambio climático a partir de pronto de soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración efectiva de una cuenca, pero teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático, pueden llegar a pegarle a 3 agendas sin necesidad de invertir pues costos adicionales. Entonces hemos visto que el potencial que tienen estas acciones asociadas a las soluciones basadas en la naturaleza son gigantes. A los mismos empresarios les parece importante porque ellos ya vienen por años trabajando el tema de biodiversidad por sus obligaciones ambientales. Ahora es darle un giro de cómo le pueden pegar a la agenda de reducción de riesgo, a la agenda de reducción de medidas de adaptación, y también, ¿por qué no la de mitigación? Con la claridad de que eso no entraría en ningún tipo de transacción económica ni de créditos transables. Esto sería solo un tema de cómo también esas acciones pueden contribuir a las metas que el país tiene en temas de reducción de emisiones. Vemos que esta es una agenda que también tiene un tema muy importante que a veces en nuestras discusiones no se aborda, y es la de inclusión social. Tiene una oportunidad de generación de empleo súper importante. Nosotros somos un país que, a pesar de tener ciertas ciudades desarrolladas, un país muy rural, y tenemos mucha oportunidad de, a través de estas soluciones, generar empleo y darle un impulso a la economía con actividades que han sido tradicionales, y por qué no podemos explotarlas dándole respuesta a estas otras agendas. Entonces, por ese lado estamos desarrollándolo. Otro impacto que vemos también en el cercano plazo es que en el marco global de biodiversidad sabemos que estamos en el tema de biodiversidad post-2020, y están viendo que justamente la unión de estas dos agendas también tiene mucho potencial, tan así que quieren elevar la gestión de la biodiversidad a nivel intersectorial, como lo ha hecho la Agenda Cambio Climático tradicionalmente. Entonces, si con las soluciones basadas en la naturaleza damos respuesta a acciones que le peguen a cada sector, pero que a su vez estas también respondan a unas demandas y compromisos nacionales en las otras agendas, creo que la ganamos y somos muy costo efectivos. Y por otro lado, también pues vemos que con mucho agrado un esfuerzo que ha hecho la ISO, este grupo que está encargado de hacer desarrollos de normas técnicas para el sector empresarial. El año pasado desarrolló la ISO 14090 de adaptación al cambio climático, y en Colombia el ICONTEC, que es la entidad privada llamada a normalizar las normas internacionales, también ya la aprobó, y eso es algo importante también para el sector privado, y es cómo tú puedes empezar con orientaciones y guías claras a meter temas de adaptación dentro de tu gestión corporativa.
Y finalmente, pues que estamos también en este proceso de la estrategia de involucramiento del sector privado con adaptación, la cual ha tenido un éxito importantísimo en todos los ámbitos, en el ámbito de planificación e instrumentalización de política pública, pues porque lo hemos hecho desde el DNP, pero en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, pero también con la participación sectorial, que es muy importante, pero los sectores privados también se están viendo llamados por diferentes razones. El sector agropecuario ve una oportunidad también para sacarle provecho en temas, como lo decías tú, Nela, de desarrollos de pues, sistemas agroclimáticos resilientes al clima. También el tema en gestión del recurso hídrico, pues porque ya están viendo que la medición de la huella hídrica es importante y también el tema del reuso del agua. Eso es una salida muy importante para reducir la vulnerabilidad en la gestión del recurso hídrico. En desarrollo urbano estamos también tratando de promover líneas de crédito verde para incluir temas de riesgo climático dentro de las construcciones sostenibles. Y en el sector financiero, que también le vemos un potencial gigante, porque como le hemos dicho, sin medios de implementación como el financiamiento no vamos a lograr nada, es que ellos desde una óptica de financiamiento incluyan temas de la adaptación como algo importante, pero sobre todo en sus decisiones de inversión. O sea, si ellos siguen colocando sus créditos, colocando sus inversiones en proyectos que no están considerando los riesgos climáticos, eso es echarlo en un costal sin fondo y van a seguir teniendo problemas pues de recuperación de cartera, porque si estos sectores no pueden sostener la parte económica por un riesgo climático, una helada, una sequía, que no puede darle flujo de caja para pagar su crédito, esto sí tiene que ver con el sector financiero. Y eso es lo que estamos tratando de empezar a mostrarles, que el riesgo climático los toca a ellos, les toca en la parte de colocación de cartera, les toca en la parte de también colocación de inversiones, porque esto es en diferentes niveles, pero sobre todo también vemos un actor muy importante en esto y es el sector de asegurador. Sector asegurador tiene un rol potencial en el tema de la adaptación y ha sido nuestro aliado. Entiendo que aquí también está un colega de Fasecolda, que ha sido un aliado pues, considerable aquí y el apoyo que nos ha brindado para darnos como luces en este proceso ha sido muy importante. Entonces creo que así es que estamos manejando en temas de adaptación el proceso con cambio climático. Excelente, Joana. Qué bueno saber que hay personas de diferentes sectores, Fasecolda y obviamente todo el sector de seguros tiene un rol súper estratégico y ellos están innovando mucho en sus portafolios y me encanta que pues haya alguien acá en esta conversación del día de hoy. Bueno, Sebastián, cuéntanos, queremos conocer experiencias exitosas y también conocer tu perspectiva de lo que hablábamos al principio, de qué nos queda de bueno de este confinamiento para la acción climática. Vale, Sara, no, a ver, creo que experiencias exitosas hay muchas y no nos queda, nunca nos va a quedar otra opción más que ver el vaso medio lleno. Sino qué sentido tendría estar buscando soluciones y juntándonos para que esto siga pasando. Las soluciones o las acciones exitosas que yo quisiera destacar en su mayoría se derivan de un análisis profundo que han hecho muchos países en relación con qué problema quiero resolver. ¿Qué problema quiero resolver? ¿Cómo lo quiero resolver? ¿Y para quién lo quiero resolver? Y algunos países que han logrado llegar a una identificación de soluciones orientadas al problema de base, que es cómo reduzco mis emisiones y cómo incremento mi capacidad adaptativa y reduzco la vulnerabilidad de mis poblaciones más expuestas a riesgos climáticos y cómo reduzco la pérdida de biodiversidad. Cuando es el país a nivel no solo institucional, sino un ejercicio ampliado de la sociedad y por eso la participación es tan importante, logra encontrar ese derrotero, se detonan soluciones y acciones exitosísimas. Encontramos nuevos modelos de asignación de licitación de tecnologías eléctricas en el transporte masivo en países de Latinoamérica, como es el caso de la ciudad de Santiago. Encontramos una instancia de participación de alcaldes y gobiernos nacionales en el caso de Argentina. Tenemos un interés de organización del Estado alrededor del bosque, como es el caso del Paraguay. Tenemos una identificación de riesgo y poblaciones vulnerables en la zona de La Mojana, como es el caso de Colombia.
y como estas podría citar muchas más. Lo que quisiera destacar es cómo la acción colectiva, participativa y transparente, orientada a buscar soluciones a los problemas más graves, ayudan a que las soluciones climáticas sean visibles y sean efectivas. Reducir emisiones, adaptar y proteger a los más vulnerables y evitar a toda costa seguir perdiendo nuestra biodiversidad, hacen que nuestras decisiones estén bien orientadas. Existe un debate amplísimo de cuánta iniciativa existe, y fondo, y acción, y estrategia, y plan, y etcétera, que a veces nubla a la gente y dice, pero mi problema real, que es evitar que se me venga el monte encima del cultivo de café, ¿por dónde lo resuelvo? Y hemos encontrado alianzas campesinas, en el caso de algunas zonas productivas en Colombia, en donde mecanismos de participación muy sencillos, instrumentos de seguimiento a variables meteorológicas muy simples, ayudan a tener sistemas de alerta temprana, ayudan a que la organización suceda en torno a la producción, en este caso del café, y que las familias campesinas alrededor de esta actividad puedan asegurar su continuidad y su adaptación a las nuevas eh, riesgos a los que están expuestos. Entonces, ese debate es importante para poder encontrar acciones contundentes. Luego, ¿qué nos deja el COVID? Creo que nos deja dos áreas importantes. Una es cuántas de esas acciones que nos han resultado profundamente molestas, que nos han resultado en muchos casos insoportables, porque creo que no hace falta darle una mirada a las redes sociales y la gente no para de quejarse, no paramos de quejarnos de las cosas que no nos han gustado de la pandemia. ¿Cuántas de esas cosas estoy dispuesto a mantener y estoy dispuesto a intensificar y estoy dispuesto a no olvidar? ¿Cuántas de esas acciones de usar menos mi vehículo privado? Bueno, yo no tengo vehículo privado, pero no accedo desde hace muchos días al transporte privado. ¿Cuántas de estas acciones orientadas al consumo local, al no consumo de comida empacada, al uso eficiente de la energía, porque ahora soy mucho más responsable de la energía que consumo dentro de mi hogar y cómo la consumo? Todo ese tipo de acciones orientadas a resolver nuestro impacto, cómo las voy a mantener y cómo han sido efectivas. Y la segunda área tiene que ver con cuántos a mi alrededor se han impactado negativamente, cuántos negocios han cerrado, cuánta gente ha visto su solución económica deteriorada y su situación es evidentemente insostenible. ¿Y cómo yo puedo suscribirme a un modelo mucho más asociativo, más colaborativo, mucho más solidario en relación a quién puedo ayudar y a quién puedo ayudar en una situación de cotidianidad en mi día a día? Inclusive sucede al interior de las familias. Muchas familias empiezan a decir, mire, fíjese que el empleo de allí se perdió, entonces, ¿cómo podemos entrar a apoyar a ese miembro de nuestra familia o a un grupo social mucho más expandido? Eso es importante porque nos enfocamos mucho y nos gusta porque es el sistema en el que estamos a hablar del crecimiento y todos los negocios van a ser mejores y van a ser verdes y la economía se va a crecer alrededor del desarrollo sostenible, del crecimiento verde, y estamos viviendo un momento de contracción. Y esa contracción tiene que ser solidaria y tiene que estar orientada a ayudar a las poblaciones más vulnerables, y eso le da mucho sentido a la acción en adaptación. ¿En quién debo enfocarme? Pues en las personas que van a perder su hogar, en las personas que van a perder sus medios de vida, en las personas que van a ver afectadas su salud. Y, y creo que el segundo aspecto importante de la pandemia es cómo ser más solidarios y colaborativos, y la importancia y altísima relevancia que tienen los sistemas de salud en nuestra sociedad. Muchas gracias, Sebastián. Joana. Perdón, Nela. Ya te había dado la palabra, Joana. Sí, yo creo que desde un punto de vista macro, como lo mencioné antes,
Pues en verdad no tenemos una medida de cómo saber si realmente hemos sido exitosos en temas de adaptación. Y eso es algo que también le corresponde a la comunidad académica, científica, contribuir al conocimiento en este proceso. Sin embargo, creo que ha habido como que nos hemos dado cuenta también que necesitamos cambiar algunas cosas. Por ejemplo, en el tema de adaptación, ahora hay un reconocimiento que el proceso de adaptación va más allá de la implementación de un proyecto. Es decir, que cuando lo querramos medir, lo que tenemos que medir también a largo plazo, y también hay que identificar que la adaptación es un proceso dinámico. Es decir, el hecho de que nos adaptemos a algo que pasa hoy no significa que esa adaptación no necesita cambiar. Es una adaptación que necesita evolucionar constantemente frente al constante cambio que nos otorga el cambio climático, y eso es un reto bastante significativo porque hasta ahora no hemos tenido un proceso que nos exija medir un cambio continuo todo el tiempo y cómo nos podemos constantemente adaptar a los cambios que suceden de forma constante, ¿no? Entonces, eso es algo que es, creo yo, bastante interesante, poder aceptar que una cosa es un proyecto y una cosa es la implementación, otra cosa es la medición y otra cosa es el contexto global en donde estamos y cómo podemos relacionarnos con eso para saber si estamos haciendo bien las cosas, porque eso también es sumamente importante, sobre todo cuando hablamos de decisiones de financiamiento. Al fin y al cabo, el dinero en general es un recurso limitado y necesitamos saber por dónde empezar, qué es lo que priorizamos. Y para eso necesitamos también sistemas de medición consistentes, ¿no? En temas de metas climáticas. En relación con el COVID, yo diría que en general una de las cosas positivas, aunque en el lado un poco oscuro de esta nueva realidad, es que el COVID nos ha mostrado o nos ha puesto a la luz temas estructurales que a veces tendemos a ignorar, porque como son estructurales y están ahí siempre y no se mejoran, entonces a veces lo entendemos como si eso fuera normal y se quedan allí, ¿no? Entonces yo creo que esta crisis del COVID, una de las cosas que ha hecho es resaltar, como dijo Sebastián, la importancia de temas estructurales como nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de beneficios sociales, cómo una medida sin tomar en cuenta procesos de desigualdad y de inclusión no necesariamente va a funcionar bien. Y un claro ejemplo es lo que ha pasado en Perú, ¿no? O sea, Perú en los primeros días de la pandemia era el modelo de medidas macroeconómicas para enfrentar la crisis, un paquete macroeconómico de recuperación y de apoyo bastante importante, como el primero que se hizo en la región, y nuestra relación con cómo estamos combatiendo el COVID en este momento es muy mala. Y es muy mala, ¿por qué? Porque no se tomaron en cuenta temas estructurales de desigualdad. Y eso creo que es un proceso que se está dando no solamente en Perú, sino en distintos países. Y creo que podemos verlo, si bien es cierto, es un poco triste que estos temas no hayan sido tomados en cuenta en el momento de la respuesta. Creo que es un llamado de atención en el que podemos considerarlo como una oportunidad para tomar en cuenta que es necesario solucionar estos temas estructurales si queremos tener un crecimiento y un desarrollo sostenible, ¿no? Desde el punto de vista micro, creo que una de las lecciones importantes del COVID es que se ha hecho una transición o se le ha dado la misma importancia a las medidas macroeconómicas y al poder individual de las medidas que cada uno de nosotros puede tomar. Y eso también genera cierto empoderamiento, ¿no? Especialmente cuando uno habla sobre temas de cambio climático, ha habido muchas investigaciones que nos dicen que la gente se siente muy abrumada, que siente que nada de lo que hace realmente puede cambiar lo que está pasando. Y ahora tenemos el otro lado de la moneda, que es justamente pensar en que cada decisión que nosotros tomamos ahora frente a esta pandemia tiene un impacto. Ponerles la mascarilla tiene un impacto.
Consumir de forma distinta tiene un impacto, apoyar al vecino tiene un impacto y eso también genera empoderamiento y creo que es una de las cosas positivas de esta crisis que también nos enseña que la acción individual cuenta y es sumamente importante y creo que eso es una lección bastante positiva de este proceso tan extraño que estamos viviendo con la pandemia. Muchas gracias, Nela. No, pues ha sido absolutamente enriquecedora esta conversación. Yo creo que vale la pena que le demos paso a algunas preguntas del público para terminar en estos últimos 20 minutos. Quiero iniciar con una pregunta de Laura Cabrera y ella habla sobre los ecosistemas de alta montaña. Creo que, pues no sé si Joana o Sebastián, dice, en Colombia los ecosistemas de alta montaña, páramo, subpáramo y bosque alto andino son los proveedores de agua para la mayoría de la población del país. Sin embargo, estos ecosistemas son más vulnerables al cambio climático. ¿Conocen acciones de adaptación en curso o en diseño para estos ecosistemas? Y yo quiero añadir a esa pregunta también cuál es su opinión respecto al incremento de la deforestación justamente en esta época. Que se supone que pues en las regiones también hay pandemia y pues igual la deforestación no para. No sé, Sebastián, si quieres iniciar tú y Joana, no sé si quieres complementar. Vale, Sara. Bueno, en relación con la pregunta de Laura, sí existen iniciativas a lo largo de los países que comparten estos ecosistemas, los países andinos. En Colombia en particular, bueno, yo hace ya un tiempo que no estoy allí, pero para Laura puedo contarle que en su momento existía un proyecto que se llamaba Chingasa Sumapaz Guerrero, que era un proyecto llevado por el Ministerio de Ambiente y Conservación Internacional que tenía, no recuerdo su financiador, pero tenía el propósito de establecer viveros y estrategias de restauración y conservación en áreas de páramo y además también ofrecía información en este proceso de delimitación de páramos. Entonces ese proyecto lo vas a poder encontrar seguramente en internet. Actualmente hay un programa que se llama Bosques y Páramos, o Páramos y Bosques, tal vez, de la cooperación de los Estados Unidos. Es un proyecto que lo lleva USAID con el Fondo Acción y que Monix, tal vez. Es un proyecto que va como a 4 años, tiene un presupuesto bastante interesante y tiene bastantes acciones en relación con la conservación y restauración de páramos. Y además tiene un componente también en bosques tropicales, porque son algunas áreas de páramo pues en las cordilleras colombianas y el bosque tropical del Chocó. Entonces creo que ahí vas a encontrar dos ejemplos. Como ese habrán muchos más. Yo no soy un experto en bosques, pero sí hay acciones muy interesantes, no solamente a nivel nacional, creo que vas a poder encontrar ejemplos a nivel de las corporaciones autónomas, seguramente Corpo Boyacá tiene proyectos en esta línea, entonces te invitaría a que indagaras con esas contrapartes. En relación con la deforestación, Sara, pues yo no soy experto forestal y observo el ejercicio, digamos, no en calidad de experto y más como ciudadano, y diría que, pues, si algo después de muchos años de observar el proceso de deforestación me queda claro es que es un problema supremamente complejo y lo que se llaman los drivers de deforestación aún nos cuesta mucho interpretarlos. Tiene mucho que ver el problema de acaparamiento de tierras y tiene mucho que ver el tema de uso del suelo, para qué se destina el uso del suelo, cómo se acaparan las tierras y qué impacto tienen también las actividades ilícitas dentro de la deforestación. Yo creo que no solamente Colombia, digamos que todos los países que comparten la región amazónica, desde los incendios que se presentaron por allá en la época sería que era mitad del año pasado, y aún se mantienen, pues estamos aprendiendo que el relacionamiento con la seguridad alimentaria, con la promoción del monocultivo, con eh, la promoción también de cultivos no solo para fines alimenticios, sino también para fines energéticos, los biocombustibles, pues tiene un impacto importante en la deforestación, al igual que los factores más bien del lado criminal, ¿no? De la acción
de cultivos ilícitos. Entonces creo que mucho del fenómeno sucede a la luz de esa situación, digo, en toda la Amazonia, no solamente en Colombia, y es difícil poder interpretar lo que está pasando allí. Es por eso que el esfuerzo sí de acción sobre la deforestación debe ser un esfuerzo colectivo, un esfuerzo amplio, donde hay todos los matices de manejo, desde el incentivo y la protección de las comunidades que habitan en el bosque hasta la persecución y captura y judicialización de quienes realizan actividades ilegales en ese territorio. Entonces, creo que es uno de los retos técnicos, políticos y de seguridad nacional más importantes que enfrentan colectivamente los países amazónicos. Muchas gracias, Sebastián. Joana, como ya nos queda poco tiempo, te voy a poner una pregunta diferente que me parece que puede enriquecer la discusión, y es una pregunta de Manuel Lara. Le interesa saber cuáles son las acciones a nivel urbano, porque él ha visto que durante esta conversación hemos hablado mucho de todo el contexto regional, y pues él hace una pregunta muy importante, y es cómo las ciudades se pueden adaptar al cambio climático. Nos menciona que hay metodologías establecidas, él pregunta si hay metodologías establecidas por Planeación Nacional para la generación de un mapa de riesgos climáticos a nivel local o a nivel urbano, qué acciones de conocimiento de riesgos climáticos existen, y para complementar ahí también, pues hablando un poquito de biodiversidad urbana, cómo invertir y apoyar iniciativas de fortalecimiento y conservación de la biodiversidad urbana pueden aportar a esta adaptación. Listo, sí. En tema de desarrollo urbano, el país está también haciendo todo un proceso, pues ya lo venía haciendo desde la dirección sectorial urbana que se maneja en el Ministerio de Ambiente en temas de calidad del aire, temas de residuos, el tema de agua, pero en cambio climático estamos llamados a partir de una acción que se encuentra en el Plan Actual Nacional de Desarrollo, y es la misión que tiene Mi Ambiente, Planeación Nacional y Mi Vivienda de formular una estrategia nacional de cambio climático y ciudades. Entonces, sí se está haciendo todo un proceso alrededor de esta materia. La idea es articular instrumentos de política para no intentar como confundir a los usuarios responsables de la planificación y el desarrollo urbano del país. Pero esto está, digamos que, en proceso. Esto ha sido también articulado a proyectos asociados de cooperación internacional que han tratado de promover la gestión, sobre todo de reducción de emisiones en la planificación urbana. Dentro del programa que yo les mencionaba previamente, también estamos haciendo un estudio de barreras, de oportunidades también asociadas al desarrollo urbano. Hemos encontrado que el cambio climático genera una serie de importantes riesgos en el sector, por ejemplo, como el desabastecimiento del agua y de la energía. También se han retrasado obras, el tema de reasentamiento de poblaciones que se encuentran en lugares de riesgo, deterioro o de pérdida de infraestructura existente, como nos pasó con el fenómeno de la niña, y también el tema de la seguridad energética en fenómeno del niño, que estuvo amenazada. Y pues obviamente esto conduce a una pérdida o desvalorización de la inversión inmobiliaria. Entonces, hemos encontrado también que hay oportunidades, como les decía posteriormente, y es incluir pues estas acciones de adaptación en los sellos de construcción sostenible. Ellos lo han promovido ya hace un tiempo, y pues es la oportunidad para pues empezarlos a incluir, y también empezar a divulgar y capacitar a los nuevos actores asociados a tema de construcción en temas de reglamentos de agua y saneamiento básico, lo que les decía del reuso. Adicionalmente, Planeación Nacional cuenta con un COMPES de sistema de ciudades, y a su vez una plataforma que se llama el Observatorio de Sistema de Ciudades, que tiene como objetivo generar conocimiento para pues la toma de decisiones, y pues tener también como las variables claves para la política y planeación de las ciudades, y pues todo en una visión funcional y sistémica del territorio. En este sistema y observatorio de ciudades contamos con datos como el índice municipal de riesgo, que es también como un sistema de información que está apto para la toma de decisiones en temas de gestión del riesgo, que también lo dirigimos desde la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
pero también están los datos de la tercera comunicación en temas de riesgos climáticos y de variabilidad climática. Entonces, de tal forma que el usuario puede mapear dentro del sistema cómo está su municipio, cómo está en términos de riesgo climático, en términos de otros riesgos, lo cual también ayuda a tomar mejores decisiones en ese sentido. Eso es lo que hemos venido haciendo. Muchas gracias, Joana. Bueno, Nela, no sé si respecto a esas dos preguntas y de acuerdo a tu experiencia, nos podrías contar también desde lo que podemos hacer desde las ciudades, desde la perspectiva urbana. Pues yo creo que hay muchas cosas por hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un tema del uso, relacionado con el uso de residuos que es bastante importante desde las ciudades. Y creo que en ese sentido hay una responsabilidad que es a nivel múltiple, de escalas múltiples, ¿no? Tenemos a nivel de la ciudad que defina la regulación para poder utilizar recursos, por ejemplo, eso es un paso que le toca a nivel de ciudad. Tenemos la responsabilidad de los individuos de clasificar nuestros recursos, de escoger productos que generen nuestros residuos, de escoger productos que generen justamente menos cantidad de residuos, actividades de compostaje. Entonces es un conjunto de responsabilidades, es un conjunto de cosas que hay que hacer. Está también luego el sector privado que podría, que necesita incentivos para invertir en tecnología, para transformar esos residuos, pero también necesita tener esa iniciativa de involucrarse como en este tipo de actividades. Entonces, pues sí, son muchas cosas que se pueden hacer a nivel de ciudad. Por ejemplo, en relación con esta pandemia vamos a tener también un impacto bastante importante en las formas de transporte. Probablemente, por ejemplo, ya se tomó la decisión, entiendo yo, que estas ciclovías o ciclorrutas que supuestamente eran temporales para el proceso de la pandemia, ahora van a ser en Bogotá unas ciclorrutas de forma más permanente, y eso significa que hay una mayor oportunidad de transportarse con un medio sostenible como la bicicleta, por ejemplo, que también es una decisión individual, pero que si no existe la seguridad para que uno pueda manejar bicicleta sin miedo a que le roben, si no existe la infraestructura adecuada para que garantice que la ciclorruta no pase por un área donde hay demasiado tráfico, si los conductores no respetan a los ciclistas, etcétera. Entonces, en verdad, la responsabilidad no es solamente del Estado, no es solamente de la alcaldía, no es solamente de una administración en específico, sino que en verdad es una responsabilidad que está distribuida a diferentes niveles, ¿no? Incluyendo el Estado a nivel nacional, la ciudad, los ciudadanos y los usuarios de diferentes, en el caso, por ejemplo, del transporte, no solamente es la responsabilidad del ciclista, que también tiene que respetar las leyes de tránsito, sino también del conductor de autos, del conductor de buses, del peatón. Es una responsabilidad compartida, y yo creo que eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? No es solamente lo que hace la alcaldía o lo que hace el gobierno nacional, es una responsabilidad que tenemos todos. Es muy pertinente este punto del tema del transporte urbano. Justo alguien estaba preguntando, Juliana Morrillo, qué estímulos había en Colombia para la energía eólica y solar y para vehículos eléctricos. Entonces, yo creo que con este tema de los incentivos a movilidad sostenible podemos cerrar cada uno también con una palabra que les conecte mucho con el tema relevante de esta sesión, que es acción climática. Si quieres, Nela, concluye tú y ahora vamos hacia atrás y termino con Sebastián. Bueno, yo creo que los incentivos juegan un rol bastante importante para el cambio de acciones, pero los incentivos no solamente son financieros, los incentivos también pasan por
si el requisito es rápido, si el requisito tiene sentido, qué tanta confianza tienes de que ese requisito realmente es necesitado. Entonces, los incentivos son importantes, pero hay que tener en cuenta que los incentivos no son solamente dinero o beneficios. Perdón, o beneficios financieros, sino que son una serie de elementos que nos permiten tomar una decisión para cambiar de una trayectoria a otra, ¿no? Y eso me parece también bastante importante. Muchas gracias, Joana. Pues, ya que estamos hablando de acción, ¿cómo nosotros los que estamos tratando de impulsar la agenda de cambio climático promovemos acciones innovadoras, competitivas, pero sobre todo estratégicas? Hay que ponerse en el lugar del usuario y no imponer, sino venderle que esto también es un beneficio también para ese responsable de la acción. Gracias, Joana. Y bueno, para cerrar, Sebastián. Muchas gracias, Sara. Yo creo que dices una palabra, la palabra creo que más importante en definitiva es acción. Y junto a acción yo diría conciencia, conciencia desde lo individual, de reconocer cuáles son mis oportunidades de acción y no temer a implementarlas. Y una conciencia también colectiva. Creo que el trabajo colaborativo, el trabajo inspirado desde la participación y la interacción con la ciencia, con las comunidades y con otras formas de ejercicio de gobierno, siempre va a generar un resultado mucho más rico en, en beneficios colectivos. Eso diría yo. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Creo que ha sido una sesión muy enriquecedora. Me quedo pues con todas las cuestiones positivas y esperanzadoras que nos conciernen a todos. Creo que esta es una responsabilidad de cada individuo y la acción climática está en manos de todos. Celebro todas las iniciativas que promueven y han estructurado también desde hace varios años desde el Departamento Nacional de Planeación, también la acción más regional del PENUMA y pues obviamente de institutos de investigación como el Stockholm Environmental Institute, porque pues necesitamos justamente todos esos actores y esa diversidad para que haya gobernanza del clima, que es tan importante, que haya justamente esa combinación de actores que nos permitan tener el sentido de urgencia que tiene este aspecto para la humanidad, para preservar el planeta, para poder garantizar la convivencia. Estamos en épocas muy convulsionadas, de muchas desigualdades y que se ven exacerbadas por cuestiones geopolíticas, por cuestiones de otros ODS que también son urgentes y que tenemos brechas sociales muy profundas y es hoy más que nunca necesaria esa conciencia colectiva para cuidar el planeta en el que vivimos. Entonces, muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo a compartir sus saberes, su experiencia con esta iniciativa de la Universidad de AN y también agradezco a nuestra coordinadora de sostenibilidad, María Eugenia Rinaudo, quien ha estado detrás de toda esta programación y de la idea de continuar promoviendo y resaltando la acción sostenible en nuestra universidad. Muchísimas gracias a nuestros asistentes y esta grabación va a quedar disponible para todos en el canal de la universidad, el canal de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Sí, que estén muy bien. Gracias.